Mm, ok, muy bien. Pues muy buen día, estimados estudiantes. Soy yo de nuevo, su profesor Edero Martínez, de la asignatura de Animación Digital. Y estoy grabando este video para la segunda sesión que corresponde a esta semana. Estuve revisando las actividades que me estuvieron entregando de su opinión acerca de la importancia de la animación y me parecieron muy interesantes. Estuve revisando este fin de semana. Yo supongo que todavía faltan algunas personas de entregar su participación a través del foro de Flip. Si tienen algún problema para alojarlo allí, bueno, igual también podrían alojarlo en una carpeta de Google Drive y copiar el vínculo de compartir con los permisos abiertos para que yo pueda acceder a verlo. Procuren que no se les acumulen las actividades no realizadas para que no pierdan puntos y puedan aprobar el parcial. Entonces, esta semana vamos a platicar acerca del segundo tema de esta unidad y corresponde para conocer los exponentes más importantes de la animación a lo largo de los siglos, podríamos decirlo. Las aportaciones que estuvieron haciendo en cuanto a técnicas, tecnología, eh, nuevas formas de producir proyectos audiovisuales, etcétera. Y vamos a hacer un recorrido amplio, pero lo vamos a hacer sintetizado para que ustedes también puedan desarrollar una investigación propia que más adelante les voy a explicar cómo la van a llevar a cabo. Primero, quiero que sepan que en Teams yo les he colocado un par de documentos. El primero es una presentación que vimos la semana pasada y el segundo es la presentación que corresponde a esta semana. La presentación de esta semana es esta. A ver si lo voy a compartir. Quizás sea mejor si les comparto toda mi pantalla. Ok, ahí está. Bueno, esta presentación es la que ustedes tienen que revisar esta semana. Se llama 1.2 exponentes más representativos, así como sus aportaciones a la animación. Y en esta presentación ustedes van a ver una serie de fechas, personajes y sus aportaciones acomodados como una línea del tiempo. Van a poder ver que aparece el año en el que esta persona desarrolló esta aportación y está dividido en diferentes secciones. La primera sección es la prehistoria de la animación, o sea, la animación antes del cine. Luego la sección de los pioneros de la animación cinematográfica. Luego la consolidación del cine de animación en todo el mundo. Luego el cine de animación tras la Segunda Guerra Mundial. Después la animación de los 60s y 70s, luego el cine de animación en Occidente en las últimas décadas, después la animación japonesa de los últimos tiempos y por último el cine digital actual de animación. Estas son todas las secciones que vamos a abordar de una manera muy sintetizada en esta grabación y es importante que ustedes revisen este documento completo porque además en la parte de abajo vienen unos vínculos que los llevan a unos tableros de Miro. Ahorita les voy a explicar qué es eso, pero es importante que sí los revisen porque esta es información extra que va a servir para hacer la actividad que van a entregar para esta semana. Entonces, comenzando. Primero, la primera parte de la historia de la animación la abordamos desde los inventos que se hicieron después de que se desarrolló la fotografía y antes de que los hermanos Lumière desarrollaran el cinematógrafo. Aunque hay una aportación previa incluso al desarrollo de la fotografía, que es la linterna mágica de Athanasius Kircher. Aquí vamos a abordar al doctor John Ayrton Paris, a Simon Ritter y a Simon Ritter von Stamfer,
a Joseph Plateau y a Émile Renault. Aunque probablemente ustedes puedan conocer algunas otras personas que hayan hecho otras aportaciones. Si ustedes, bueno, ustedes podrán ver que aquí dice líneas del tiempo que corresponden a esta fecha, es la F1 y la G1. Entonces, si se bajan a la última página, van a ver que la F1 y G1 corresponden a este tema y son estos dos vínculos. Pueden revisar ambos, pero yo les voy a mostrar el que considero que es el que está más completo. Y es esto. Esto que ven aquí es un tablero de Miro. Miro es una aplicación colaborativa que sirve para hacer tableros en donde una o varias personas pueden trabajar al mismo tiempo y pueden colocar diferentes elementos multimedia como fotografías, textos, videos de YouTube, vínculos, imágenes, GIFs. Creo que también pueden colocar reproductores de audio, publicaciones de redes sociales, etcétera. Es muy amplia la cantidad de elementos que se pueden insertar en un tablero de Miro. Sirve para hacer presentaciones, líneas del tiempo, ejercicios de brainstorming o de Scamper. Se le pueden dar muchísimos usos y es muy versátil. Entonces sería bueno que se hicieran una cuenta gratuita con su correo de la UAT, porque además si se lo hacen con una cuenta escolar, pueden recibir un año gratis de una cuenta premium, o bueno, pueden hacerse la cuenta gratuita con un correo de Gmail o de Outlook. En fin, estos tableros tienen los permisos abiertos para poder acceder, entonces ustedes van a poder observar todos estos contenidos. Primero, la línea del tiempo comienza con la aportación de Athanasius Kircher porque él desarrolló un invento en 1640 que le llamaba linterna mágica. La linterna mágica consistía en que podía colocarse, bueno, una fuente de luz dentro de una caja oscura, dentro de un espacio oscuro, y a esa fuente de luz se le hacía un orificio en uno de los extremos y se le colocaban algunos vidrios pintados y entonces eso funcionaba para generar una proyección en una pared. Es como el primer intento de proyector que se hizo. Entonces, bueno, esta es una forma muy primitiva de poder hacer una proyección y entonces se desarrollaban diferentes pinturas con movimientos consecutivos en una sola barra y entonces los iban pasando uno después del otro y entonces podía dar la impresión de que se estaba moviendo el objeto. Esa es como uno de los primeros desarrollos acerca de la animación. Pueden dar un clic en los videos que están incrustados porque son videos vinculados de YouTube y dentro de estos videos ustedes pueden ampliar su conocimiento acerca de cada uno de los temas. Entonces, bueno, estos ya son algunas explicaciones muy interesantes. El siguiente de las personas que se aborda es Peter Mark Roget, que definió una condición que tiene el ojo humano, que es el principio de la persistencia de la visión, que demostraba que el ojo, después de ver una imagen, la retiene pues en la retina, y entonces durante un segundo más o menos, entonces por eso es que si una imagen puede ir cambiando una tras otra de manera consecutiva en menos de un segundo, al ojo le da la impresión de que se está moviendo y con base en eso se desarrollaron algunos inventos como por ejemplo este proyector que se le ponía una fuente de luz y que se le colocaban imágenes en este carrusel que pueden ver aquí y de esa manera se proyectaba hacia una pared, entonces, o una tela por detrás, como si fuera un cine, nada más que en este caso la máquina está por detrás de la tela. Y entonces la gente se acercaba a un teatro y podía verlo, como si fuera una función. Entonces, bueno, haciendo uso de este principio de persistencia de la visión, se fueron desarrollando algunos otros juguetes o inventos. Por ejemplo, Joseph Plateau desarrolló el taumatropo, que era una especie de juguete en el que se colocaba una imagen por un lado y otra imagen por el otro, y al hacerlos girar de una manera muy rápida, daba la impresión de que esta imagen estaba contenida dentro de esta otra. Y eso es aprovechar el principio de persistencia de la visión, mientras que Émile Renault desarrolló el praxinoscopio en 1877
que consistía más o menos en este mismo invento, que era un tambor giratorio que recibía una fuente de luz y que lo que hacía era proyectar las ilustraciones que aparecían aquí hacia una pared. Entonces, esos eran los, eh, los comienzos de las piezas que generaban la impresión, la, la ilusión de animación. Y todo eso se desarrolló, bueno, hace varios siglos, pero después estos se desarrollaron eh, después después del invento de la fotografía. Y después llegamos a la segunda sección, que es los pioneros de la animación cinematográfica, que vamos a abordar desde 1906 hasta 1919. Y son estos de aquí. Los pioneros de la animación cinematográfica aprovecharon lo que se conocía acerca de animación alrededor de los 1800 y lo fueron utilizando para ir capturando a través de fotografías eh, dibujos o ilustraciones para después unirlas como si fuera una secuencia muy rápida para dar la impresión de que se estaban moviendo los objetos. Aunque después fue mucho más sencillo cuando se fue desarrollando la tecnología. El primero que hizo algunas aportaciones fue Émile Jean-Louis Eugène Courtet, que alrededor de 1857 perdón, desarrolló una obra que se llamaba El Teatro de Títeres. Eh, y también desarrolló una que se llamaba Fantasmagorie. Eh, Él lo que hacía era hacer dibujos que después iba fotografiando para ir generando una secuencia que después proyectaba de una manera muy rápida. Estos dibujos pues eran muy primitivos, pero para aquel entonces era una técnica pues muy interesante que podía producir pues películas, ¿no? Y tenía que ir haciendo los dibujos a mano y después, conforme iba cambiando de dibujo, les iba tomando una fotografía. Observen la fluidez. Y así iban desarrollando algunas historias. Eh, por otra parte, James Stuart Blackton, alrededor de 1875, que también era un director y productor de películas mudas, hacía algunas ilustraciones que las hacía a mano y también iba tomándoles foto para poder ir contando una historia. Aquí podemos ver eh, algunas de las ilustraciones y luego cómo las iba a ir animando, haciéndolas pasar una tras otra, tras otra, tras otra. Vean cómo hacía algunos efectos que parecían mágicos, en donde dibujaba y luego los convertía en objetos reales. Y eso lo hacía un poco con la técnica que se desarrollaban en ese entonces, que era lo de detener la grabación y después volver a comenzar la grabación una vez que ya hubiera borrado un dibujo y hubiera tenido en las manos un objeto. Y después tenemos a Segundo de Chomón. Segundo de Chomón, que ya habíamos platicado de él, fue el que desarrolló su máquina del paso de manivela, que fue como el precursor de la técnica de stop motion. Segundo de Chomón pasó a la historia porque pues hacía películas utilizando esa técnica, pero también porque pintaba directamente el film y entonces generaba películas animadas y además coloreadas, lo que era pues muy interesante además, ¿no? Aquí hay algunas escenas que él grababa y luego como algunas de estas pues las iba animando con su técnica del paso de manivela. A ver, aquí hay algunas escenas, observen cómo las cosas se transforman, que además están pintadas. No era posible en ese entonces todavía grabar a color, pero como pintaban directamente en la película, pues podían verse así. Después tenemos a Gottfried
Wilhelm Bitzer, que él además experimentaba con la misma técnica, así como un stop motion, pero lo hacía con algunas figuras de arcilla. Entonces, él fue el precursor de la técnica del clay motion, o lo que podemos conocer hoy como el stop motion con plastilina. Entonces, su técnica pues, fue muy importante para después otras producciones que hemos visto en cine y es con plastilina, ¿no? Como por ejemplo Wallace y Gromit. Bueno, aquí en esta película podemos ver cómo van dándole forma a los objetos eh, utilizando pues, la técnica del stop motion. Luego eh, hablaremos de Georges Méliès. Georges Méliès trabajó incluso en algunas ocasiones con Segundo de Chaumont para hacer algunas producciones, pero juntos desarrollaban técnicas para poder desarrollar la técnica del stop motion. Georges Méliès, que era francés, eh, dirigió algunas películas y se encargó de dirigir los efectos especiales de forma que hacía cosas muy interesantes, muy relevantes, como esta película de Viaje a la Luna de 1902, que, de la cual él tuvo que ser el responsable de los efectos. Y fue muy premiada porque era muy creativa la manera en la que hacían creer que el cohete viajaba por el espacio y luego se insertaba en un ojo de la luna. Afortunadamente, las películas que ellos desarrollaron se encuentran en YouTube, entonces pueden verlas allí. Aquí podemos ver los efectos de cómo insertaban un rostro con la luna y cómo lo acercaban y cómo llegaba el cohete, y luego cómo los personajes se involucraban con la misma escena. O sea, eso era un esfuerzo muy grande para poder hacerlo ver, pero lo lograban para las prestaciones que tenían para entonces, era muy interesante. Después tenemos a Cecil Hepworth Milton, que también era director de cine y productor y guionista, y bueno, también desarrolló algunas historias basadas en la misma técnica, la de stop motion. Parece que este video no está disponible, pero bueno, lo pueden buscar en internet con el nombre de Rescued by Robert con algún otro resultado. Pero este me parece más interesante. Winsor McCay desarrolló cómics o historietas, pero después ese talento para ilustrar lo llevó a las producciones en video. También desarrolló diferentes proyectos, pero uno de los más interesantes era Gertie the Dinosaur, porque Gertie the Dinosaur era una historia animada en donde hacía animar a este personaje que era una dinosauria y que además él se grababa a sí mismo y daba la impresión de que él convivía con el dinosaurio. Pues en esta película que pueden encontrar en este video aparece él caminando y la dinosauria le dialoga con él y le hace caso, incluso él se sube encima de la dinosauria y se lo lleva caminando. Entonces es muy interesante cómo a través de los dibujos animados y grabándose él mismo, pues podríamos decir que desarrolló una de las primeras películas con, en donde él extraía su fondo y quedaba conviviendo con el personaje. Entonces para ese entonces era algo eh, muy interesante de ver. Los animadores, las personas que se dedicaban a hacer historietas, aportaron muchísimo al desarrollo de la animación porque a través de sus personajes eh, generaban nuevas historias que se producían en video y que fueron desarrollando las técnicas también. Para 1916, Raúl Barré y Charles Bowers desarrollaron la historieta de Benitín y Eneas. Benitín y Eneas es una historieta que hoy en día todavía pueden encontrar en algunos periódicos como El Sol de Tampico, que luego lo publica en la sección de caricaturas y son estos personajes. Benitín y Eneas se convirtió también en una serie animada y desarrollaron una gran cantidad de dibujos animados que se transmitían en salas de cine incluso y que
que eran interesantes tanto para niños y para adultos. Obviamente era una historia muda, pero bueno, ahí colocaban los diálogos. Con el paso de los años, la animación fue popularizando los personajes y ya no nada más se quedaban como historias gráficas impresas, sino que se iban convirtiendo en historias animadas que se podían ver en los cines, y entonces los personajes fueron quedando pues en la memoria y en el gusto de la gente. Otro importante era Pat Sullivan y Otto Messmer, que desarrollaron a Félix el Gato. Félix el Gato fue uno de los primeros personajes que se popularizaron tanto a nivel internacional y que duraron durante mucho tiempo en el gusto del público, quiero decir, proyectándose. Pueden encontrar una gran cantidad de historietas animadas de Félix el Gato en YouTube. Y por último, hay que hablar de John Randolph Bray y Earl Hort. Como podrán recordar, habíamos platicado de estas personas porque ellos fueron los que desarrollaron la caja en donde pintaban en acetatos. Y este era el principio con el cual funcionaban, porque colocaban un fondo pintado que muy probablemente no se movía, y lo que se movía eran los personajes que aparecían encima de él. Pueden ver que en diferentes acetatos se colocaba un personaje, luego otro personaje y luego los objetos que se movían en sus cuerpos, como las bocas o los ojos o las manos. Entonces este principio permitió desarrollar una gran cantidad de historietas de una manera más sencilla y rápida, para no tener que estar haciendo ilustración tras ilustración, como era el caso de estos dibujos animados, en donde sí tenía que hacerse ilustraciones consecutivas. Entonces, estos fueron los pioneros de la animación cinematográfica. Estas técnicas eran, pues, podría decirse que eran rudimentarias, pero sentaron las bases para los siguientes animadores y para permitir que se consolidara el cine de dibujos animados. Para 1924 hubo otros exponentes que permitieron mostrar nuevos personajes, nuevas historietas y nuevas técnicas, nuevos colores, nuevos estilos, y todo eso fue una generación muy prolífica de cosas que ver animadas. Uno de los que hoy en día todavía vemos, muy probablemente en caricaturas, es Walter Lantz, que desarrolló El pájaro loco. El pájaro loco era una historia animada de un personaje que era locuaz, era muy ágil, entonces se requería que la técnica de ilustración permitiera verlo como muy rápido todo. Tenía un ritmo pues veloz, no era como otras historias que eran más estáticas, ¿no? Como Benitín y Eneas o como Félix el Gato, ¿no? El pájaro loco era una historia agudaz y rápida, entonces por eso era interesante ver cómo para 1924 pues un personaje se podía mostrar como tan hábil, ¿no? Y, bueno, no nada más en Occidente, en Estados Unidos se desarrollaba las técnicas de animación. Lotte Reniger era una cineasta alemana que también hizo algunos cortometrajes experimentales utilizando técnicas de stop motion, pero lo que conocemos como cutout. El stop motion en cutout es fotografiar como diseños o objetos que son recortados, que están hechos de papel o de cartón o de plástico, etcétera, y que ellos son los personajes y que tienen que irse moviendo eh, para poder ir contando la historia. Su proyecto más relevante es Las aventuras del príncipe Ahmed. Pueden verlo en YouTube. Vamos a ver si se enlaza. Aquí está. Y este es relevante porque pueden ver los personajes moviéndose sobre un fondo de color plano, etcétera, y se ve de una manera muy, muy fluida. Esto era muy difícil de lograr, pero se ve muy realista. Y todo esto se lograba a través de papel cortado.
Era muy creativa la manera en la que lograban todos esos efectos y eso se logró gracias a que para ese entonces se desarrolló la cámara multiplano. Ella fue una de las primeras personas que utilizó esta tecnología para realizar esto, donde colocaban en la parte de abajo de la cámara multiplano los fondos de color aquí. Y después en las siguientes camas colocaban objetos, a lo mejor los castillos, en otros personajes, etcétera. Y entonces había una cámara colocada encima de las bases estas que eran de vidrio y eso permitía que se pudiera tomar una fotografía y luego mover de manera independiente cada una de estas camas planas para no tener que mover todos los demás objetos. Y entonces esta tecnología también fue utilizada por Walt Disney para hacer otras historietas. Después tendríamos que mencionar a Ub Iwerks, que fue una persona, un ilustrador que trabajó con Walt Disney y que desarrolló a Mickey Mouse. De hecho, Walt Disney ha reconocido que Mickey Mouse lo desarrolló este ilustrador, Iwerks. Pero bueno, después pues ya la explotación del personaje se llevó a cabo por la compañía. Para 1926 también apareció la Warner Bros. Cartoons, que fue una división de la Warner Brothers, pero para hacer dibujos animados. Y se convirtió en una división muy prolífica porque desarrolló todas las caricaturas que conocemos de Bugs Bunny y de todos esos personajes. Eh, esas caricaturas, bueno, fueron apareciendo y se mantuvieron generándose durante muchos años. Por otra parte, había otras producciones como Merry Melodies y que presentaban a algunos personajes que tenían como el estilo muy característico de la época. Por ejemplo, este personaje que se llamaba Roxy era en realidad un zorrito que tenía un aspecto muy parecido a Mickey Mouse, pero bueno, era un personaje diferente. Por otra parte, en la producción de cine, pues también se utilizaba el stop motion para poder hacer efectos con personajes fantasiosos. Por ejemplo, Willis O'Brien desarrolló algunos proyectos, como por ejemplo El Mundo Perdido, King Kong y el Gran Gorila, que animaba a través de muñecos algunos animales y generaba efectos que eran muy realistas para ese entonces. De hecho, recibió Óscares por esos proyectos, porque sus efectos especiales eran muy creíbles. También utilizaba dinosaurios y cosas por el estilo. Y también tendríamos que mencionar a Len Lai. A Len Lai lo habíamos mencionado en la unidad anterior porque era la persona que experimentaba pintando las películas directamente. Él era un neozelandés que raspaba los negativos en la sección del audio y que pintaba directamente los negativos para que tuvieran color sus películas. A esto se le llamaba animación sobre celuloide. Y en este video pueden ver cómo se lleva a cabo la técnica y cuáles son sus resultados. Será muy bueno que pudieran ver los videos que se les comparten para que pudieran profundizar en el entendimiento de cada una de las técnicas o de qué es lo que hacían estos personajes. Entonces, bueno, para 1936 Warner Brothers Pictures había ya pues consolidado la sección de cartoons y sus ilustradores más importantes, que eran Tex Avery, Bob Clampett y Chuck Jones, habían desarrollado personajes que ya eran muy, muy reconocidos. Tex Avery desarrolló al Pato Lucas y a Porky, Bob Clampett desarrolló a Piolín y Chuck Jones desarrolló a Bugs Bunny. Y con estos personajes se hacían muchas historias para poder llenar una gran cantidad de tiempo en las transmisiones televisivas y eran muy, muy entretenidas y eran de muy, muy buena calidad.
con el paso del tiempo los personajes fueron evolucionando porque sus primeros diseños son diferentes a como los vemos hoy en día, son más estilizados, son más humanos, más simpáticos. Y aquí hay una breve, un esquema que muestra la evolución de cómo fueron cambiando los personajes como Bugs Bunny. Aquí habría que mencionar también la aportación de George Pal, que fue el que mencionamos la semana pasada, que es el que desarrolló los Puppetoons, que una de sus aportaciones importantes era que como eran marionetas y utilizaba la técnica de stop motion, él fue uno de los primeros en hacer figuras removibles para poder cambiar las expresiones de la cara. Entonces, eso ganó que sus proyectos de animación fueran muy expresivos y fueran muy entretenidos, tanto que desarrolló una serie completa de capítulos que hoy en día todavía se pueden encontrar y que duró mucho tiempo. Además, él ya grababa a color, entonces sus producciones son a color. Incluso había colaboraciones en donde él hacía, donde algunos personajes reconocidos, como Bugs Bunny, tenía una película con los Puppetoons. Vamos a ver si se alcanza a ver este. Aquí está. Entonces estas producciones pues eran muy complejas, requería una habilidad técnica y una producción muy tardía y cara, pero bueno, eran muy relevantes. Por eso George Pal ganaba Oscar por ese tipo de proyectos. Durante un tiempo funcionó la serie de Puppetoons, pero después Paramount, que, que eran los que la producían, la cerró y entonces se dedicó a hacer películas y también ganaba Oscars por sus efectos especiales, porque pues él aprendió mucho de las técnicas eh, a través de del stop motion. Y luego tendríamos que platicar del cine de animación tras la Segunda Guerra Mundial. Eh, la animación, como ha sido una técnica que ha trascendido las décadas, los siglos, podríamos decirlo, se ha enfrentado a diferentes momentos de la humanidad y algunos de los momentos relevantes fueron las guerras. Antes de las guerras o durante las guerras, la animación se utilizaba para hacer propaganda, para que los jóvenes se convencieran de su deber moral de unirse a las filas del ejército y pelear en las guerras. Y después de la Segunda Guerra Mundial, la animación sirvió para poder convencer a los públicos de los países de que apoyar a sus gobiernos era estar del lado correcto eh, pues de los conflictos. Entonces, muchas de las películas que se hicieron a partir de 1945 tenían una alta carga propagandística para eso, para comunicar los triunfos de ese país en la guerra, ¿no? Eso ayudaba a forjar, bueno, a moldear la mente de las personas también. Algunas películas relevantes a partir de 1945 son las que desarrollaba Walt Disney, como Fantasía o como Pinocho, pero algunas de las cosas más relevantes era que ya mezclaban a personajes animados con actores. Ese es el caso de algunas películas como Los Tres Caballeros eh, o como Canción del Sur, que son películas de Walt Disney que donde muestran cómo la tecnología permitía mezclar personajes animados con actores en rutinas complicadas como escenas de baile o donde daba la apariencia de que, de que los actores conversaban o sujetaban objetos que les daban los personajes. Entonces, esto pues era complicado, pero pues se requería un alto desarrollo técnico de los ilustradores para hacer que sí pareciera que convivían. Entonces, eso era lo que estaba de moda alrededor de 1945 en adelante. Pueden ver algunos otros ejemplos aquí abajo. Y también que en ese entonces lo que se utilizaba era la rotoscopia para poder animar personajes copiando el movimiento natural de las personas.
Eso ayudaba a que a que los personajes se vieran más fluidos cuando caminaban, cuando se movían, etcétera. Vean cómo se hacían aquí los fotomontajes para poder eh, trasladar una realidad muy, muy planeada hacia una ilustración, o sea, una película. Aquí pueden ver en algunos videos cómo se desarrollaban esas técnicas. Incluso para películas como 101 Dálmatas, se hacían primero maquetas con cartón para ver cómo iba a planearse la escena. O se hacían maquetas con juguetes, así con autos, etcétera, para ver cómo se vería un auto que choca y que se volca. Entonces eso le ayudaba a que fuera mucho más realista lo que se dibujara. Se hacía un proceso de producción previo, o sea, una preproducción para poder llevar a cabo después la producción. Pero el hecho de que existiera cine mezclando personajes no significaba que los dibujos animados hubieran perecido o se hubieran detenido. Ese era el caso de Charles M. Schulz, que desarrolló la serie de Snoopy. Bueno, aquí en Latinoamérica la conocemos como Snoopy, pero se llamaba Peanuts. Peanuts es la serie de Charlie Brown. Charles M. Schulz fue un dibujante, bueno, primero fue un miembro del ejército que después de retirarse se dedicó al dibujo, a hacer historias animadas y que fue muy prolífico. Todavía poco tiempo antes de morir, él seguía dibujando su serie eh, y dejó un amplísimo legado de dibujos. De hecho, hay una caricatura, bueno, una película de Peanuts en donde se recogen algunas historietas y es muy interesante cómo fue animada. Se ve muy bien esa película de Peanuts. Bueno, y después llegamos a un momento importante de la animación, que es la aparición de la United Productions of America. Hemos observado que a partir de que apareció Disney en escena, Disney estaba muy preocupado porque las producciones audiovisuales mostraran el realismo a través de los paisajes, el movimiento de las personas, los personajes eran más o menos antropomorfos, entonces se pensaba que la calidad tenía que estar dirigida hacia el realismo. Sin embargo, había una serie de animadores e ilustradores que trabajaban con Walt Disney que no estaban de acuerdo con eso y que estaban en la búsqueda de libertad creativa. Entonces, como no la encontraban dentro de los estudios Disney, decidieron salirse y decidieron fundar una compañía productora de dibujos animados independientes. Ellos eran Zach Schwartz, David Hilberman y Stephen Bosustow, entre algunos otros. Y ellos desarrollaron un estilo propio para animar que era muy diferente a lo que hacía Walt Disney. Y muy probablemente, si ustedes buscan las producciones de la UPA, podrán ver que es muy relevante la manera en la que ellos animaban, porque no se sujetaban a las figuras antropomorfas, sino que experimentaban con nuevas formas de dibujar a las personas, nuevas formas de dibujar los fondos, hacían proyectos con fondos como muy abstractos que permitían también desarrollar proyectos mucho más rápido, con estilos mucho más coloridos y que como eran muy diferentes a lo que se usaba, eran muy relevantes y generaban historias muy originales que eran atractivas para niños y para adultos. Y aquí pueden ver algunos ejemplos. En un principio, bueno, sus proyectos eran utilizados para apoyar partidos políticos o para apoyar campañas políticas, o para un poco para apoyar la promoción o la propaganda postguerra. Pero cuando se dejó de utilizar la animación para el apoyo a la campaña, a las propagandas postguerras, eh, se empezaron a concentrar en desarrollar nuevas historietas, nuevos personajes, como algunos como Mr. Magoo o como Han and Hattie, o como, creo que este se llamaba Un unicornio en el jardín. eh, y eran historietas pues muy interesantes, tanto en lo que narraba como en el estilo gráfico.
Y pues bueno, conforme fueron pasando los años, se fueron enfrentando algunas grillas o algunas casas de brujas porque algunos de los miembros del estudio pertenecían al Partido Comunista y en Estados Unidos ser comunista era terrible. Así que tuvo que llegar a su fin en algún momento, pero su estilo y sus innovaciones ayudaron a que otros estudios como Hanna-Barbera, Cartoon Network o incluso Disney los pudieran copiar pues para que el estilo y las aportaciones no murieran. En Canadá, Norman McLaren fue como el ilustrador o el animador que generó las aportaciones más importantes porque él también utilizaba cine experimental y técnicas como stop motion para poder hacer ilustraciones o animaciones pues muy diferentes a lo que se hacía en Estados Unidos. Hay algunas películas que él publicó y que todavía se pueden encontrar en YouTube. Algunas de sus aportaciones era que él también pintaba sobre el negativo, entonces sus publicaciones eran coloridas, pero él también raspaba el audio que venía dentro de la cinta, entonces él podía jugar mucho con el audio y eso ayudaba a que las animaciones también se vieran acompañadas y eran efectos muy interesantes y muy fluidos, como pueden ver aquí. Él también fue el que desarrolló la técnica de pixelación, en donde utilizaba el stop motion para poder animar objetos o personas y que pudieran convivir de una manera casi mágica. Eh, la animación que les había mostrado, donde la silla se mueve y que el personaje no la puede alcanzar, y eso se lograba tomando fotografías y que pidiéndole al actor que se fuera moviendo milímetros para poder hacerlo de manera fluida. La pixelación o los proyectos de pixelación precursores se los debemos a Norman McLaren. Warner Brothers seguía produciendo otros proyectos y bueno, tenemos aquí el caso de Friz Freleng, que fue un dibujante pues muy premiado, que desarrolló algunos personajes como, bueno, pues aquí conocíamos al ratón, wow, se me olvidó el nombre de este personaje, perdón. Pero bueno, tenemos también a San Bigotes, o tenemos, por ejemplo, las caricaturas de la Pantera Rosa, que también fueron aportaciones de él. Las caricaturas de la Pantera Rosa retomaban el estilo de la UPA, de la United Production of America, porque tenían fondos abstractos y esas figuras o personajes que no eran antropomorfos, Speedy González se llamaba, y que hoy en día podemos ver todavía en diferentes canales. La Pantera Rosa tenía películas, tenía caricaturas y fue muy prolífica. Chuck Jones, que desarrolló a Pepe Le Pew, y que, bueno, fueron desarrollando muchos otros personajes o historietas, ¿no? Como Marvin el Marciano, como el Correcaminos y el Coyote, etcétera. Entonces Warner Brothers pues siguió produciendo una gran cantidad de historietas y de personajes con el paso de los años. Pero voy a mover un poquito para abajo esto. Bueno, después del cine de animación tras la Segunda Guerra, llegamos a una época importante, que fue la animación de los años 60 y 70. Esta época fue importante porque se utilizaba la técnica de animación limitada para hacer proyectos. La técnica de animación limitada la experimentaron primero los artistas de la United Productions of America, pero la perfeccionaron Hanna-Barbera en sus proyectos. Hanna-Barbera son los que desarrollaron caricaturas como Los Picapiedra, Los Supersónicos, Hook Loose, etc. Y que pueden ver ustedes que los movimientos de los personajes se hacían en 12 cuadros por segundo y que además se ahorraban ciertos movimientos para poder hacer las historias más rápido y que
no costara tanto dinero animar una historia de a lo mejor unos 10 o 15 minutos, porque se repetían muchos de los gráficos, los fondos, etcétera. Entonces, por esa razón es que Hanna-Barbera fueron muy prolíficos y desarrollaron una gran cantidad de historias durante más de 2 décadas. Muchos de estos historietas fueron además relevantes porque para aquel entonces las costumbres de la época no permitían que algunas cosas se vieran en pantalla. Pero, por ejemplo, la primera vez que se vio a una pareja acostados en una misma cama, pues fueron Pedro Picapiedra y Vilma, que aparecían en su recámara. Claro, teniendo ciertos cuidados acerca de qué es lo que se transmitía para los niños. Entonces, otra de las cosas que se hacían era, por ejemplo, una mujer embarazada, que la primera personaje la que se embarazó pues fue Vilma. Entonces, eso no se hacía antes, de hecho no se podía ni siquiera concebir por los ilustradores de Disney. Entonces, que lo hubieran hecho, que presentaran una típica familia americana, fue muy relevante para Hanna-Barbera. Pero Hanna-Barbera no estaban solos, tenían su competencia que fue Filmation. Filmation fue desarrollada, bueno, fue fundada por Norm Prescott, Hal Sutherland y Luz Kramer. Estos ilustradores y productores desarrollaron historietas como Star Trek, como Flash Gordon, como Superman, como Batman, como Archies, y eran la contraparte que le hizo mucha competencia a Hanna-Barbera porque eran historias un poco más adolescentes, que además eran de superhéroes y eran también como muy llamativas en su estilo gráfico. Pero Occidente no era el único lugar en donde se desarrollaban eh, proyectos de animación. Eh, en Oriente, Osamu Tezuka, alrededor de 1963, bueno, ya era conocido como el padre o el dios del manga. Una de sus aportaciones es que como él era muy prolífico, él desarrolló una gran cantidad de historias, a veces las desarrollaba en paralelo, y él desarrollaba historietas que estaban en formato de libro y que además se comercializaban como tomos, así los mangas que se venden en tomos se les llamaba tankobon o tankubon, muy probablemente tiene otra pronunciación, pero son los mangas que se vendían en tomos. Y algunas de sus obras más destacadas fueron Astro Boy, Kimba, El León Blanco y Ribbon no Kishi, que en realidad, bueno, aquí se conocía como La Princesa Caballero. Estas historias eh, fueron relevantes porque no se comercializaban nada más en Oriente, también también se comercializaban en Europa y en América. De hecho, esta historia, Kimba el León Blanco, fue tan importante que Disney realizó su historia de El Rey León y se metió en un problema de plagio porque estaban casi copiando la historia de Kimba el León Blanco. Entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta estas historias de Osamu Tezuka. También en Europa se desarrollaron algunos proyectos importantes de animación y uno de los creadores importantes fue George Donning y Heinz Edelman. Heinz Edelman y George Donning desarrollaron en conjunto el proyecto de Yellow Submarine. Yellow Submarine fue una película animada que se desarrolló para los Beatles. Y en un principio eran como muy escépticos acerca del éxito que podría tener porque no había como un estilo propio de diseño o de ilustración que pudiera diferenciarse de las producciones que hacían pues ya las grandes compañías consolidadas como Walt Disney. Entonces, Heinz Edelman y George Donning desarrollaron este proyecto que era Yellow Submarine e hicieron un estilo gráfico único que no se había visto antes y prácticamente eso definió el nuevo estilo gráfico de animación para los proyectos ingleses. O sea, como no había otra cosa que pudiera reconocerse como tal, pues entonces
Esto fue lo que se empezó a distinguir como un estilo propio inglés. Vean el colorido, vean el estilo, vean el movimiento. Bueno, esto fue un proyecto totalmente original y creativo. Y bueno, esto fue las aportaciones de la animación de los años 60 y 70. Después habría que abordar la aportación del cine de animación en Occidente en las últimas décadas. A partir de los 80, el uso de la computación ya tenía una presencia muy importante en la producción de cine y después entró también a la producción de dibujos animados o de proyectos en donde se utilizaban animaciones. Uno de los ejemplos podría ser el de Frederick Bach, que desarrolló un cortometraje, o bueno, no era un cortometraje, era una película que se llamaba El hombre que plantaba árboles, que comenzó siendo una historia escrita, pero eh, después pues la fueron ilustrando con base en algunas técnicas un poco más manuales y que después esos dibujos los fueron uniendo, integrando para que hacer al final una producción de video. Pero para 1993, Henry Selick y Tim Burton se unieron para producir El extraño mundo de Jack, o mejor dicho, The Nightmare Before Christmas. Este proyecto fue un parteaguas en la historia de la animación porque se utilizaba por primera vez el stop motion y el recambio de piezas para hacer un largometraje que tenía una calidad muy, muy relevante y que se convertiría en una película de culto. Eh, Prácticamente debe de ser un tema de estudio para las personas que se dedican a hacer animación. Eh, con el paso del tiempo, Henry Selick haría también por su cuenta Coraline y Tim Burton incursionaría en otras historias como El cadáver de la novia o como Frankenweenie, entre algunas otras. Eh, pero bueno, este estilo se ha quedado ya para ser un referente, ¿no? El stop motion con recambio de piezas. Aunque aquí se explica que para hacer esta película, pues no fue tanto como recambio de piezas, sino que las cabezas estaban animadas y mecanizadas con sistemas de relojería. Entonces, pues bueno, la animación pues ya se ha sofisticado muchísimo. Habría que mencionar también algunas películas que utilizaban el dibujo por computadora para poder mezclar ilustración y computación. Ese es el caso de El gigante de hierro de Brad Bird, que es una película del 99, pero que es una de las primeras películas que utilizaban dibujos animados mezclados con computadora para darle un resultado totalmente diferente. Esta película deberían verla para que observen cómo se ve la diferencia entre los dibujos animados y los dibujos animados que utilizan gráficas computarizadas. Y después tenemos a Nick Park. Nick Park es el creador de las películas de Wallace y Gromit, que ha tenido ya varias ediciones diferentes, pero que siempre sorprende por la creatividad en el uso de la técnica de stop motion y el uso de figuras de plastilina y de recambio de piezas eh, para hacer secuencias verdaderamente complicadas eh, en largometrajes, además. Entonces, son producciones que muy probablemente son muy caras, muy tardadas y que requieren una producción con muchísima habilidad. Y después de platicar acerca del cine de animación en Occidente, habría que ver las aportaciones del cine de animación de Oriente. El cine de animación de Oriente tiene su propio estilo, se han encargado de definirlo muy bien y de hacerlo tan relevante que muchas de las animaciones que se desarrollan en Oriente se exportan a todo el mundo. Uno de los primeros que deberíamos de reconocer fue Akira Toriyama, que es el creador de Dragon Ball. Aunque antes de Dragon Ball había otras producciones que ya habían llegado a Occidente, como Robotech o como Fly o como Los Caballeros del Zodiaco.
Akira Toriyama, alrededor de 1986, desarrolló la primera historia de Dragon Ball y después esta fue tan interesante que desarrolló las secuelas como Dragon Ball Z y Dragon Ball Super. Pero Akira Toriyama no es el primero que desarrolló historias que fueron relevantes. Muy probablemente tendríamos que tomar el caso de Isao Takahata y de Hayao Miyazaki. Bueno, Isao Takahata y Hayao Miyazaki fundaron juntos el estudio Ghibli, pero Isao Takahata por su cuenta había desarrollado en 1974 Heidi, la niña de los Alpes. Heidi era una historia que era pues muy emotiva y que logró traspasar fronteras y llevarse y publicarse en otros continentes. Pero después, cuando se integró con Hayao Miyazaki en Estudio Ghibli, desarrollaron historias muy interesantes como La tumba de las luciérnagas, Recuerdos del ayer, La guerra de los mapaches de la era Pompoco, Mis vecinos la llamada y El cuento de la princesa Kaguya, que tiene un estilo de ilustración hecho como a mano, a carboncillo, como el típico estilo de ilustración japonés, que lo hace totalmente diferente a cualquier producción. Es muy conveniente ver las producciones de Estudio Ghibli, donde están unidos ellos dos. Eh, Antes de hablar de Hayao Miyazaki, habría que platicar un poco acerca de Katsuhiro Otomo. Katsuhiro Otomo, pues es un desarrollador de animes que fueron muy revolucionarios. Él desarrolló Domu o Akira, que es un anime que tiene varios tomos, o Steam Boy o Memories. Todos ellos son de estilo steampunk. O sea, es un estilo como de máquinas, postmoderno, como de mucho fuego. Algunas cosas se ven antiguas y otras cosas se ven francamente muy nuevas. Todo se ve como entre penumbras y vapores, etcétera. Casi todas son como historias apocalípticas, y su estilo de ilustración y el estilo de animación es muy diferente al de Studio Ghibli. Entonces, pues prácticamente él encontró su propio estilo, aunque se puede reconocer claramente el estilo japonés de animación. Y luego tenemos a Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki, bueno, pues como sabemos, ha desarrollado la mayor parte de sus producciones relevantes en Estudio Ghibli. Habría que recordar a Mi vecino Totoro, Kiki entregas a domicilio, Susurros del corazón, La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, que fue una de las producciones más importantes de Estudio Ghibli porque ganó Óscares por la animación, El castillo vagabundo y más recientemente Ponyo y el secreto de la sirenita. Todos ellos son pues películas de culto prácticamente. Y por último tenemos a Koji Yamamura, que es una de las nuevas um, aportaciones del estilo de animación japonés, que desarrolló algunas películas que tienen una gráfica muy diferente a lo que hemos visto anteriormente y que por su originalidad ha ganado premios Oscar, y se pudo integrar rápidamente a la Asociación de Animación Japonesa. Entonces es muy importante también ver el estilo de animación que hace Koji Yamamura. Y por último, habría que platicar acerca del cine digital actual de animación. El cine digital actual de animación pues encuentra pues la mayor parte de su innovación y de sus ejemplos en Walt Disney. Pero cuando empezaron a introducir gráficos animados en tercera dimensión en las películas animadas. Los primeros ejemplos lo lograron Roy Disney, Michael Eisner y Jeffrey Katzenberg. Y una de las primeras películas que utilizó esto fueron La Bella y la Bestia. Cuando hicieron La Bella y la Bestia y en la película podíamos ver cómo en la sala de baile donde bailan La Bella y la Bestia por primera vez, y podemos ver toda una
gráfica en donde la cámara va rodeándolos y podemos ver el salón, podemos ver el candelabro y todo está animado por computadora, fue una total novedad. Y eso fue lo que hizo relevante esta película. Y después vimos esa misma invención y esa misma creatividad en la película del Rey León, en donde utilizaron una gran cantidad de escenas animadas por computadora para darle el aspecto de tridimensión. Por ejemplo, cuando la manada de ñus baja del acantilado y corre a través del cañón y donde allí cae el papá de Simba. Bueno, todas estas animaciones se lograron con la animación 3D y le dan a la película aspectos totalmente diferentes. Con el paso de los años se fueron desarrollando otras historias que explotaban mucho más a fondo la animación 3D y mezclado con dibujos animados como Atlantis, como El Planeta del Tesoro, como Lilo y Stitch, y entonces eso marcó una época de películas con una gráfica muy diferente a lo que habían hecho en los 80s y que también son muy diferentes a lo que siguió a partir de los años, bueno, del 95 en adelante. Porque eh, para 1900, bueno, había una compañía que se llamaba Graphics Group, que nació en 79, pero que tenían como proyecto desarrollar películas o cortometrajes o anuncios hechos totalmente por computadora y en tercera dimensión, pero no tienen los recursos suficientes. Entonces, para el 86, Steve Jobs se integró a ellos porque para ese entonces Steve Jobs ya lo habían despedido de su compañía de computación y cambiaron el nombre a Pixar. Pixar comenzó con un cortometraje muy pequeñito que se llamaba así Teen Toy, que era una historia breve de un juguetito, o no lo podemos ver. Bueno, muy probablemente lo van a encontrar en algún otro video. Es la historia de un juguetito, pero es como un ensayo inicial del manejo de sombras, luces, brillos, texturas, movimientos. Es muy rudimentario, pero era un gran avance para ese entonces. Y necesitaban encontrar fondos para poder mantener viva su compañía, entonces se asociaron con Disney e hicieron un acuerdo de 3 películas por $26 millones. Y la primera película que desarrollaron fue Toy Story 1. Toy Story 1 en 1995 fue un parteaguas en animación, sobre todo en animación 3D, porque no se había visto un largometraje de esa calidad, eh, hecho totalmente por computadora y con la búsqueda de poder darle un nivel de detallismo a todos los objetos nunca antes visto. Y fue un éxito. A partir de allí, Pixar fue exigiéndose cada vez más y lograron posicionarse como la principal empresa de animación 3D y desarrollaron Bichos, Toy Story 2, Monster Inc., Nemo, Los Increíbles, Cars, Ratatouille, Un Gran Dinosaurio, Wall-E, Intensamente, Up, Toy Story 3, Valiente, Monster University, Coco, Unidos, Soul, Luca, y bueno, parece que aquí falta añadir Encanto, ¿ok? Que es lo último que han hecho. Entonces, Pixar, bueno, también la aparición de Pixar fue un momento importantísimo en el desarrollo de la animación, pero Pixar no está sola. A partir de 1998, Steven Spielberg fundó DreamWorks SKG y eso fue, bueno, pues el establecimiento de la competencia para Pixar. En un principio, pues bueno, a lo mejor no tenían un proyecto eh, relevante porque el primer proyecto que realizaron fue Ants, que era una muy buena película, pero tenía un tema un poco más crudo y además salió al mismo año que salió Bichos. Entonces, Bichos de Pixar, pues ya fue una historia mucho más familiar, mucho mejor recibida, pero después de Ants, DreamWorks SKG lanzó Shrek y Shrek se ha convertido en uno de los consentidos de la animación. También lanzaron Spirit y también lanzaron Madagascar, entre muchas otras.
Entonces, entre Pixar no está solo, evidentemente, porque también le hace mucha competencia DreamWorks. Algunas otras animaciones experimentales, bueno, podría decirse que Warner Brothers en su versión de proyectos de animación lanzó El Expreso Polar. El Expreso Polar fue relevante porque fue una de las primeras películas que utilizó la tecnología de motion capture y performance capture, que es este traje que se colocan los actores para que la computadora pueda detectar sus movimientos y pueda trasladar movimientos a un personaje animado. Aquí podemos ver cómo después del motion capture se desarrolló también la tecnología para hacer el performance capture, que lo que hace es copiar el movimiento del rostro para poder capturar sus expresiones. Aquí podemos ver todos los puntos que se van capturando. Esta película fue relevante, El Expreso Polar, porque Tom Hanks hacía una gran cantidad de personajes y a cada uno tenía que darle un carácter propio. Aquí podemos ver cómo se va capturando. Entonces, bueno, hay que ver esa película para poder identificar sus movimientos. Pero no nada más las compañías grandes han hecho aportaciones importantes. Hay otros directores independientes que han hecho pues aportaciones relevantes al desarrollo de la animación actual, como por ejemplo Persepolis de Marjan Satrapi. Persepolis es la historia de una chica que vive en Irán y que va pues creciendo en un régimen fundamentalista. Eh, y toda la historia está narrada en blanco y negro. Y eso es una de las partes importantes de la animación, que la animación no nada más sirve para el entretenimiento o para contar historias fantasiosas, también sirve para poder transmitir la crudeza de la realidad y cómo en otros lugares del mundo se se vive la realidad y se puede contar a través de la animación, como es el caso de esta. Otro ejemplo podría ser Vals con Bashir, que fue desarrollado por Ari Folman. Y Vals con Bashir es una historia bélica que narra un poco cómo un soldado vive la guerra y cómo va quedándose con secuelas y traumas, y cómo y el estilo de animación es muy interesante porque mezclan el estilo de tercera dimensión con ilustración tradicional, y un poco también la rotoscopía. Es pues verdaderamente interesante cómo desarrollaron esto. Otro ejemplo de un estilo de animación interesante sería Loving Vincent, desarrollada por Dorota Coviela y Hugh Welkman. Loving Vincent se hizo famosa incluso antes de salir al cine porque era el primer proyecto de animación desarrollado al óleo. Se contrataron una gran cantidad de artistas para que copiaran el estilo de Vincent Van Gogh y poder hacer alrededor de 60,000 pinturas para poder fotografiarlas y luego irlas uniendo como si fuera una stop motion de óleo. Entonces, el haber narrado cómo se estaba haciendo esta película ya la hacía interesante para una gran cantidad de personas, por el tema, por la técnica, por la complejidad. Entonces, bueno, fue muy interesante esta película y su desarrollo. Aquí podemos verlo. Y bueno, algo muy nuevo que también pudimos ver fue un proyecto de Wes Anderson. Wes Anderson es un director de cine que ha hecho muchas películas no animadas, pero tiene una en especial que se llama La Isla de los Perros de 2018. La Isla de los Perros competía para ganar el Oscar a Mejor Animación, pero creo que se lo ganó Toy Story 4, creo que sí. Y es interesante esta película porque se desarrolla con plastilina, con un poco de recambio. Pueden ver aquí
los diferentes materiales que se utilizaban para los personajes, se les ponía pelo real, se les ponía trajes de tela, etcétera. Y la forma en la que es animada es muy, muy interesante. Hay algunos videos que muestran el detrás de cámaras de cómo se produce algunas cosas que son muy complejas, como explosiones, como el movimiento del pelo cuando el viento se los mueve, o por ejemplo, hay una escena que fue muy compleja de realizar porque se requería que se viera muy, muy realista y que en realidad dura poco tiempo, que es en donde un chef está cocinando un rollo de sushi. Entonces, como la cámara lo toma muy, muy de cerca, se requería que se hiciera con muchísimo cuidado. Entonces tardaron pues bastantes días en tomar solamente esa escena de poquitos segundos. ¿Dónde está? No sé si está por aquí. Creo que no la colocaron en el trailer, pero bueno, es un experimento interesante. Entonces, bueno, se han desarrollado muchas otras cosas en cuanto a la animación. Esto nada más es una línea de tiempo muy sintetizada, pero quería platicarla para que pudieran ver todo lo que se ha hecho y que ustedes puedan hacer su propia investigación para que hagan su propia línea del tiempo. Entonces, esto es lo que van a hacer ustedes como actividad. La actividad se llama 1.2 línea del tiempo y en las instrucciones que ya están colocadas en Teams, ustedes verán que dice que se van a integrar en un equipo de 2 personas. Y si no se integran en un equipo de 2 personas, pues bueno, también lo pueden hacer de manera individual. Pero esta línea de tiempo que ustedes hagan tiene que mostrar los 10 momentos más importantes en la evolución de la animación digital. Entonces, ustedes tienen que hacer una selección de todo lo que he mostrado aquí, o ustedes tienen que hacer su propia investigación y considerar cuáles serían los 10 momentos más importantes. Entonces, por favor, revisen con cuidado todos los materiales que les compartí y ustedes también pueden investigar por su cuenta. Tienen que indagar en fuentes confiables para que ustedes... Hay muchísimas fuentes que hablan acerca de las diferentes aportaciones, personajes y trabajos en la animación. Entonces, los van a integrar en una línea de tiempo que pueden hacer en Illustrator o en InDesign o en aplicaciones colaborativas como Google Slides o Canva. Si lo hacen, por ejemplo, en aplicaciones colaborativas como Google Slides o Canva, pues podrían integrar diferentes elementos multimedia como texto, fotografías, videos, GIFs, links, etc. Asegúrense de incluir la fecha del momento que seleccionaron, la descripción del concepto, o sea, qué es lo que aportó esa persona o por qué fue importante ese momento, la persona que lo desarrolló y su obra o película más relevante, si ese es el caso. Incluyen las referencias consultadas al final del documento. Y bueno, traten de que el documento esté ordenado y que sea legible y estético. Si lo hacen en Illustrator o en InDesign, pues bueno, alojarán su archivo PDF. Y si lo hacen en Google Slides o Canva, pues copiarán el vínculo de compartir y lo publicarán en la tarea de Teams. Esto es lo que se va a calificar. En contenido que comparten información relevante, que explique 10 momentos importantes en la evolución de la animación, las personalidades y sus aportaciones por 40 puntos. En recursos, que incluyen recursos multimedia diversos como texto, fotos, videos, GIFs o hipervínculos por 30 puntos. Y la presentación, que el documento esté ordenado, legible y que su aspecto sea estético. Entonces, eso es lo que se va a calificar en esta actividad. Entonces, pues bueno, ya vimos de una manera muy sintetizada este paso de la evolución de la animación a través de los siglos. Ahora les toca a ustedes hacer la investigación y hacer la síntesis lo más adecuado posible. ¿Okay? Recuerden que si tienen dudas de cómo hacer esta actividad, me pueden escribir al chat de WhatsApp y entonces podremos compartir algunas dudas, etcétera, ¿ok? Por lo pronto sería todo. Espero que estén muy bien y que nos mantengamos en contacto, ¿ok? Hasta pronto.